Muy buenas tardes a todas las personas que nos ven en este programa Sembradores de Fe. Como todos los jueves, los saludamos con gran alegría, con gran gusto en esta tarde, ya 2 de noviembre. Pues en este día vamos a reflexionar un poco sobre este día que celebramos la fiesta de los fieles difuntos, la conmemoración de los fieles difuntos. Mi nombre es Salvador Ávila Flores, soy vicario de aquí de la parroquia del Sagrado Corazón en Fresnillo, Zacatecas, y en este día me tocó a mí estar aquí con ustedes en este programa Sembradores de Fe. Primeramente vamos a reflexionar un poco sobre el Evangelio que nos prepara la liturgia para este día. En este día de los fieles difuntos se celebran 3 misas. Vamos a elegir un evangelio de este día para meditar y reflexionar un poco sobre nuestros fieles difuntos y la vida eterna. Les invito para disponernos con una pequeña oración en esta tarde, en este programa de Sembradores de Fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, cada día se eleva desde la tierra una acongojada oración por aquellos que han desaparecido en el misterio de la muerte. La oración que pide reposo para el que expía, luz para el que espera, paz para quien anhela tu amor infinito. Descansen en la paz del puerto, en la paz de la meta, en tu paz, Señor. Que vivan en tu amor aquellos a los que he amado, aquellos que me han amado. No olvides, Señor, ningún pensamiento de bien que me haya sido dirigido, y el mal, oh Padre, olvídalo, cancélalo. A los que pasaron por el dolor, a los que perecieron sacrificados por un destino adverso, revélales contigo mismo los secretos de tu justicia, los misterios de tu amor. Concédenos esa vida interior para que en la intimidad nos comuniquemos con el mundo invisible en el que están, con ese mundo fuera del tiempo y del espacio que no es lugar, sino estado, y no está lejos de nosotros, sino a nuestro alrededor, que no es de muertos, sino de vivos. Amén. Nos disponemos para escuchar el Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida, y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día 2 de noviembre celebramos la conmemoración de nuestros fieles difuntos. Orar por los difuntos es una de las tradiciones cristianas más antiguas. Se remontan al siglo IV.
Es muy explicable que al día siguiente de celebrar a todos aquellos que han llegado ya a la intimidad con Dios, es decir, de haber celebrado a todos los santos el 1 de noviembre, ahora nos preocupemos por todos nuestros hermanos difuntos que han muerto con la esperanza de resucitar y con una fe tan solo conocida por Dios. Recordemos que nuestra iglesia está conformada por 3 grandes partes. En primer lugar, la iglesia triunfante. La iglesia triunfante son aquellos que ya gozan de la presencia de Dios, que fue lo que celebramos el día de ayer, la fiesta de todos los santos. Los santos que por sus virtudes humanas, que por su entrega de cada día, lograron alcanzar la meta, la santidad, y ya gozan para siempre de la presencia de Dios. En segundo lugar, la iglesia purgante. La iglesia purgante, que son aquellos fieles difuntos, aquellos que ya han sido llamados por Dios, pero que, sin embargo, les falta aún purificar su alma para poder gozar de la presencia de Dios. Ellos purifican su alma en el purgatorio para así poder contemplar la gloria de Dios. Y en tercer lugar, la iglesia militante. La iglesia militante, que somos todos nosotros, que somos peregrinos en este mundo, en esta tierra, que todavía vivimos aquí en la tierra, que caminamos hacia la casa del Padre. Somos militantes porque estamos luchando, combatiendo contra el pecado, contra el mal, contra las tentaciones que se nos presentan cada día. Por eso, en este día, de manera especial, la Iglesia quiere recordar a esos fieles difuntos para que, por medio de nuestra oración constante, el Señor tenga compasión de ellos y les conceda pasar a gozar de la eterna gloria del reino de los cielos. En el Evangelio que hemos escuchado y que la liturgia de la Iglesia nos propone para este día de los fieles difuntos, Jesús mismo nos habla de la resurrección de los muertos, al afirmar: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. El que come de este pan vivirá para siempre. Es el famoso discurso eucarístico o discurso del pan de vida, en el que Cristo mismo se nos da como alimento indispensable para alcanzar la vida eterna. Por eso, todos esperamos confiadamente la resurrección de nuestros familiares, amigos y seres queridos que ya se nos han adelantado en el camino, que ya han sido llamados por Dios a su presencia, y por eso a nosotros nos toca pedir por ellos. Con esta conmemoración de los fieles difuntos, la Iglesia nos invita no solo a recordar a nuestros hermanos difuntos, sino también a reflexionar sobre el misterio de la muerte que de alguna manera nos envuelve a todos. Pero sabemos que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Por eso, nosotros no celebramos la muerte, sino la vida, porque Cristo mismo lo ha dicho: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. De tal manera que nosotros no creemos en la muerte, sino en la vida, porque Cristo mismo es la resurrección y la vida. Nosotros no creemos en la muerte, porque Cristo ya la ha vencido con su gloriosa resurrección. Y nosotros confiamos plenamente en estas palabras de Cristo, porque así como Cristo ha resucitado, también nosotros y nuestros fieles difuntos estamos llamados a resucitar a una vida nueva. De tal manera que lo que vemos no es el final,
La muerte no es el final, porque la muerte no tiene la última palabra, porque la muerte solo es el paso de esta vida terrena a la verdadera vida, a la vida plena, a la vida con Dios. Esta es nuestra fe y nuestra esperanza cristiana. Como lo afirma el prefacio de difuntos, en Cristo resplandece la esperanza de nuestra feliz resurrección, y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad, pues para quienes creemos en ti, Padre, la vida no se acaba, se transforma, y disuelta nuestra morada terrenal, se nos prepara una mansión eterna en el cielo. Por eso, en este día 2 de noviembre, no solo recordemos a nuestros familiares, amigos y seres queridos difuntos, sino sobre todo, pidamos por ellos. Oremos para que el Señor tenga piedad y misericordia de ellos, perdone sus pecados y les conceda la vida eterna. Que el alma de todos nuestros fieles difuntos, por la infinita misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Que descansen en paz. Así sea. Ahora, hermanos, vamos a reflexionar un poco sobre las exequias de los difuntos. Yo creo que todos hemos participado en alguna misa, alguna celebración eucarística de algún familiar, algún ser querido que se nos ha adelantado en el camino. Por eso vamos a reflexionar un poco en este día en que conmemoramos como iglesia a los fieles que ya han sido llamados a la casa del Padre. En primer lugar, nos podemos preguntar, ¿qué es una misa exequial? Es la misa que se celebra con el cuerpo del difunto presente, o también así llamada de cuerpo presente, como más la conocemos. Esta misa exequial es una oración que pide la misericordia de Dios por el difunto y consuelo para los familiares. En segundo lugar, ¿cuál es el sentido de las exequias cristianas? La Iglesia, en las exequias de sus hijos, celebra el misterio pascual de Cristo, su pasión, muerte y resurrección, para que quienes por el bautismo fueron incorporados a Cristo, muerto y resucitado, pasen también con Él a la vida eterna, primero con el alma, que tendrá que purificarse para entrar en el cielo con los santos y elegidos, después con el cuerpo, que deberá guardar la bienaventurada esperanza del advenimiento de Cristo y la resurrección de los muertos. En tercer lugar, vamos a reflexionar sobre los principales momentos de las exequias. Es importante dejar de lado toda vana ostentación. Es conveniente honrar los cuerpos de los difuntos que han sido templos del Espíritu Santo por el bautismo. Por eso, en estos momentos más importantes entre la muerte y la sepultura, se debe afirmar la fe en la vida eterna y orar por los difuntos. Los principales momentos pueden ser la vigilia en la casa del difunto o en la funeraria, la colocación del cuerpo en el féretro y su traslado al sepulcro, la reunión de los familiares y la comunidad para escuchar en la liturgia de la palabra el consuelo de la esperanza, para ofrecer el sacrificio eucarístico y para la última despedida del difunto. Hay diferentes formas de la presentación. El ritual de las exequias propone 3 formas para la celebración. La primera forma, que es la más común, tiene 3 estaciones: en la casa del difunto, en la iglesia y en el cementerio. Normalmente siempre lo hacemos solamente en la iglesia. Esta forma se puede realizar sobre todo en ambientes rurales, según las condiciones de cada lugar lo permitan.
ya que las procesiones en las grandes ciudades no son frecuentes por diversas razones y son menos convenientes, por la insuficiencia de clero, de sacerdotes y las largas distancias entre las iglesias y los cementerios. Sin embargo, en ausencia del sacerdote, los fieles pueden celebrar las estaciones en la casa del difunto y en el cementerio. La estación en la iglesia comprende la celebración de la misa exequial, que solo se prohíbe en el triduo pascual, en las solemnidades y en los domingos de Adviento, Cuaresma y Pascua. Sin embargo, cuando no se celebra la Santa Misa, se puede hacer la celebración de la liturgia de la palabra. Este rito es llamado también último adiós al cuerpo del difunto. La segunda forma de exequias considera solo 2 estaciones, en la capilla del cementerio y junto al sepulcro. En esta forma no hay celebración eucarística, sin embargo se puede celebrar la misa por el difunto antes o después de las exequias. La tercera forma tiene una sola estación, en la casa del difunto. Esta forma es muy poco común, pero en algunos casos es necesaria, por ejemplo en el tiempo de la pandemia, pues la mayoría de las exequias se realizaban en la casa del difunto por las condiciones que estábamos viviendo. Hay algunos elementos que deben tomarse en cuenta en las exequias. Primeramente, el último adiós al cuerpo del difunto. Este rito no significa una purificación que se realiza principalmente por el sacrificio eucarístico, sino el último saludo de la comunidad cristiana a uno de sus miembros, antes de que el cuerpo sea sepultado o cremado. La aspersión del ataúd nos recuerda la inscripción en la vida eterna realizada por el bautismo, y la incensación con la que se honra el cuerpo del difunto como templo del Espíritu Santo pueden ser consideradas como gesto de despedida. La lectura de la palabra de Dios. En cualquier celebración por los difuntos, tanto exequial como común, se considera parte muy importante del rito la lectura de la palabra de Dios, ya que ésta proclama el misterio pascual, afianza la esperanza de un nuevo encuentro en el reino de Dios, exhorta la piedad hacia los difuntos y a dar un testimonio de vida cristiana. Los salmos. En los oficios por los difuntos, la Iglesia recurre especialmente a los salmos para expresar el dolor y reafirmar la confianza. Las oraciones. La comunidad cristiana también en las oraciones confiesa su fe e intercede piadosamente por los difuntos adultos para que alcancen la felicidad junto a Dios, felicidad a la cual cree que ya han llegado los niños difuntos, que son hijos de adopción por el bautismo. Por los padres de estos niños, como también por los familiares de todos los difuntos, ora la comunidad para que en su dolor reciban el consuelo de la fe. El oficio de difuntos, donde por ley particular, por fundación o por costumbre, se celebra el oficio de difuntos, con motivo de las exequias o fuera de ellas, puede conservarse este oficio con tal que se celebre digna y piadosamente. Exequias y cremación del cadáver. Se puede conceder las exequias cristianas a quienes han elegido la cremación de su cadáver, a no ser que conste que dicha cremación fue elegida por motivos contrarios al sentido cristiano de la vida. Finalmente, vamos a hablar sobre el sentido de la muerte cristiana. En primer lugar, la realidad de la muerte. Ante la realidad de la muerte, la Iglesia proclama con fe y esperanza que la vida no termina con la muerte. La persona humana ha sido creada para vivir eternamente y Jesús, el Hijo de Dios, por medio de su muerte, ha destruido las cadenas del pecado y de la muerte. Esta obra de la redención humana y de la perfecta glorificación de Dios, Cristo la realizó principalmente por el misterio pascual de su bienaventurada pasión,
muerte y resurrección de entre los muertos y su gloriosa ascensión al cielo. Así lo afirma el Concilio Vaticano II. En segundo lugar, la resurrección de Cristo. La afirmación de Jesucristo: fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, como lo afirma San Pablo en Romanos, ocupa el centro mismo de la vida de la Iglesia. El misterio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo da sentido a toda la actividad de la Iglesia, pues del costado de Cristo, dormido en la cruz, nació el sacramento admirable de la Iglesia entera. También lo afirma el Concilio Vaticano II. En tercer lugar, la Sagrada Eucaristía. Por medio del sacrificio eucarístico, que es la celebración de la Pascua del Señor, de su paso de la muerte a la vida, la Iglesia renueva y alimenta la fe de los fieles en el misterio pascual. La vida de fe de un cristiano comienza en el bautismo y se robustece con la Eucaristía, y cuando muere, la Iglesia intercede por él, porque tiene la vida y la afirmación en que la vida no termina con la muerte, ni se han perdido los lazos que lo unían en la vida. La Iglesia, además, consuela a los dolientes con la confortante palabra de Dios y con el sacramento de la Eucaristía. Y finalmente, la celebración de la misa. Desde luego que la celebración de la misa dentro del rito exequial representa el signo más expresivo de las exequias cristianas, porque enlaza la muerte del cristiano con el misterio pascual de Cristo. Sin embargo, la celebración de la misa no es un elemento necesario e imprescindible. Las exequias las pueden presidir un diácono o un laico en caso de que no haya algún sacerdote. Algunos elementos principales en la celebración de las exequias de los difuntos. En primer lugar, el rito de acogida del difunto, que normalmente se hace en la puerta de la iglesia, la celebración de la palabra y de la Eucaristía, y el último adiós al cuerpo del difunto. El rito de acogida, la procesión o introducción del cuerpo del difunto a la iglesia, la iluminación del cirio pascual, que representa a Cristo glorioso y resucitado, y la celebración de la palabra de Dios. La celebración eucarística, el último adiós al cuerpo del difunto, la procesión al cementerio o despedida del féretro, la bendición del sepulcro, alocución de un familiar del difunto y las preces finales por el difunto. Para terminar con esta pequeña reflexión sobre nuestros fieles difuntos y sobre el rito de las exequias, vamos a terminar con una pequeña oración para pedir por todos nuestros fieles difuntos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú eres la vida eterna de la patria verdadera y eterna, puesto que tú nos la has procurado. Tú eres la lámpara de la casa paterna que ilumina suavemente. Tú eres el sol de la justicia en la tierra. Tú eres el día que no llega nunca a término. Tú eres el lucero del alba. Ahí solo tú eres el templo, el sacerdote y la víctima. Tú solo el rey y el jefe, el Señor y el Maestro. Tú eres el sendero de la unificación. Tú eres el manantial y la paz. Tú eres la dulzura infinita. Allí todos los que te pertenecen te siguen, y tú estás siempre, no te vas nunca, diriges la casta danza sobre los prados de la alegría. Por eso, cuando se despierta en nosotros la nostalgia de la vida eterna,
de la patria verdadera, de la comunión con todos los santos, allá arriba en la ciudad que está sobre los montes elevados. Entonces debemos convertirnos aquí abajo en humildemente pequeños en la casa del Señor. Debemos cargar sobre nosotros la aflicción junto con la Madre dolorosa que es la Iglesia. María, Madre llena de dolor, haz tú que cuando expiremos, nuestras almas entreguemos por tus manos al Señor. El Señor esté con ustedes. Que Dios nuestro Padre, que con amor inefable creó al hombre y en la resurrección de Cristo otorgó a los creyentes la esperanza de resucitar, les conceda su bendición y su consuelo. Amén. Que a ustedes que todavía viven les otorgue el perdón de sus pecados y a todos los difuntos les conceda el lugar de la luz y de la paz. Amén. Y que a todos les conceda vivir eternamente felices con Cristo resucitado. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso y misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre su familia, sobre sus necesidades y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado en este programa de Sembradores de Fe, como todos los jueves. Gracias a las personas que nos siguen también a través de la página del Decanato Fresnillo y de toda nuestra diócesis, de todas las parroquias que nos escuchan a través de las redes sociales, que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales. Desde aquí les mandamos un cordial saludo. Y la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, Fresnillo, Zacatecas, pues estamos ahí para servirles en lo que necesiten. El horario de las confesiones todos los jueves de 6 a 8 de la tarde, de la noche, para que cuando gusten y puedan, pues ahí los esperamos. Muchas gracias, que Dios los bendiga siempre.